Tengan muy buen día. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el concepto de lo que consideramos como empresa. De acuerdo a Rodrigo Uría, establece que es el ejercicio profesional de una actividad económica planificada con la finalidad de intermediar en el mercado de bienes o servicios. Este concepto abarca unos elementos muy prácticos. Toda empresa se desempeña con una actividad económica, ya sea en venta de bienes, venta de servicios, en sus diferentes ramas. Se refiere a planificado porque, en teoría, ¿verdad?, todos aquellos elementos empresariales deben de realizarse mediante una planificación a corto, mediano y largo plazo. Luego, ¿verdad?, el último elemento, que es que intermediar en el mercado de bienes y servicios. Muchos, ya sea productores o distribuidores, no son creadores, por ejemplo, de las materias primas originales. Por lo tanto, por eso se refiere en este caso a la intermediación. Muchos específicamente son intermediarios, como por ejemplo los distribuidores de granos básicos. Los mayoristas le compran al productor y se lo venden al consumidor. Muchas tiendas también compran su producto de la empresa productora y la venden al consumidor. Hay muchos servicios también que son intermediarios. Hay personas que contratan profesionales para que desempeñen labores hacia un consumidor final. A esto se refiere Rodrigo Uría. Luego, Eduardo Bueno nos dice que es un conjunto de elementos o factores humanos, técnicos y financieros, localizados en una o varias unidades físico-espaciales o centros de gestión y combinados y ordenados según determinados tipos de estructura organizativa. Ya este autor nos define, ¿verdad?, el concepto más genérico que tenemos a la fecha y que también amplía dicha conceptualización, para lo cual vamos a ver que nos habla de los factores humanos, técnicos y financieros. Pues, factores humanos estamos hablando, ¿verdad?, de todo el personal, desde el personal directivo superior hasta el último elemento del término operativo. Con respecto a los elementos técnicos, se refieren a las maquinarias y equipos que utilizamos, también como los procesos, ¿verdad?, que utiliza la papelería, los materiales de la oficina, la infraestructura física, todos aquellos elementos que echan a andar la especialidad de cada uno de los bienes o servicios que se brinda. Por ejemplo, si es una empresa industrial, pues tiene toda una fábrica. Si es una empresa de distribución, la gran flota de vehículos. Si es un despacho contable, pues sus equipos y softwares. Todos esos elementos que ayudan al profesional a echar a andar el bien o servicio. Lo financiero, bueno, específicamente se refiere, ¿verdad?, al aspecto monetario que permite interactuar para las transacciones de compras y ventas, ¿verdad? Acordémonos que, bueno, desde la invención de la moneda, pues no podemos hacer trueque, ¿verdad? Por lo tanto, la utilización de la moneda es básico para comprar y vender de acuerdo a el giro que desempeñemos. También, bueno, estamos aquí hablando de un proceso físico y espacial. Aquí estamos, bueno, una zona rural, una zona oriental, occidental, un edificio, sucursales, agencias en los departamentos o municipios, todo ese proceso de unidades de las oficinas, plantas, nos se está refiriendo esta conceptualización. Porque también, ¿verdad?, y ahora estamos en una modalidad que muchas empresas están desarrollando, que es la modalidad virtual. Bueno, el espacio virtual también es ese elemento que también se incorpora aquí, ya sería espacial. Y también va relacionado con el último concepto que nos dice y ordenados según determinados tipos de estructura organizativa. Bueno, aquí ya estamos hablando de la cantidad de empleados o de plantas que podamos tener distribuidos de acuerdo al tipo de empresa que tengamos. Hay muchas empresas que tienen a su personal contratado en planilla. Hay muchos que contratan a otras empresas para que les ayuden. Muchas empresas tienen su departamento de recursos humanos, departamento de contabilidad. Otros contratan una firma externa para que les lleve la contabilidad y para que les realicen los procesos de contratación de nuevo personal. Entonces, cada una se estructura de acuerdo a su naturaleza o a sus elementos estratégicos de visión.
Hay muchas empresas que tienen su flota de vehículos comprados a una agencia. Hay muchas empresas que arriendan vehículos y si vamos a ver sus balances no tienen activo fijo relacionado con vehículos, por ejemplo, de carga, sino que todo ese tipo de vehículos lo alquilan. Muchas empresas tienen sus edificios y terrenos. Otras lo que hacen es alquilar lugares porque su negocio no son las bienes y raíces, ¿verdad? Sino que ellos se encargan, pues, de brindar un bien o servicio. Por lo tanto, buscan localizaciones muchas veces ya adaptadas. El caso de los call centers, ellos alquilan, arriendan esos edificios y si vamos a ver a sus estados financieros, no tienen infraestructura ahí revelada. Por lo tanto, estos conceptos de empresa, bueno, va desde la mini hasta una mega empresa, ¿verdad? Ya de que cada una, y no necesariamente su infraestructura, va a definir el tamaño de dicha empresa. Hay muchas empresas solamente trabajando en sitios web que son multimillonarias. Hay muchas empresas que tienen unas grandes instalaciones pero apenas logran pagar la planilla. Entonces, este concepto de empresa últimamente se ha diversificado mucho. En la época industrial, quien tenía el mayor equipo, el personal más amplio, era el que era más grande. Ahora, poco personal realiza muchas actividades. Esos son los elementos que actualmente está variando mucho. Y vamos a ver cuáles son las funciones que se desarrollan en las empresas. Porque como sabemos, ya sea pequeña o grande, las empresas tienen su formalidad. Tienen aquellas funciones que deben desarrollar como persona independiente. Ya partiendo de que se separa de una empresa familiar, ¿verdad? Ya es un ente. Es un ser que de alguna manera tiene que comenzar a desarrollar todos sus recursos. Por lo tanto, debe de crear cierta estructura que le permita funcionar. Y aquí vamos a ver cada una de ellas para saber verdaderamente esos elementos que debe tener una empresa. Muchas funciones en las empresas pequeñas no se desarrollan así a cabalidad y ni siquiera están identificadas porque muchas veces se centraliza en una sola persona algunas funciones, pero eso no significa que no se hagan, sino que simplemente están acaparadas o designadas en una o pocas personas. Ya cuando las empresas se están haciendo grandes, medianos o grandes, ya vemos dentro de su organigrama algunos departamentos que identifican, por ejemplo, estas funciones que tenemos aquí. Estas 6 funciones que tenemos aquí, sí verdaderamente ya se identifican en los organigramas. Aún cuando son empresas pequeñas, estas funciones siempre se desarrollan, como les decía. La función directiva, la productiva, la financiera, siempre las realizan, pero en 1 o 2 personas, ¿verdad? Que son el personal inicial.